El gliptodonte, el armadillo blindado gigante. El suelo tiembla. Un sonido sordo, rítmico, como el golpear de un tambor de guerra ancestral, resuena por la llanura interminable. No es un terremoto. Es algo que camina. Algo enorme. Algo blindado. Algo que lleva millones de años de evolución convertido en la armadura viviente más impresionante que jamás haya pisado la Tierra. Estamos en las pampas de Sudamérica, hace 15.000 años. El sol apenas comienza a elevarse sobre el horizonte, tiñendo de naranja y púrpura un mundo que tú nunca conocerás. Un mundo donde los titanes caminan entre pastos altos como un hombre. Y allí, avanzando lentamente entre la niebla matinal, aparece el gliptodonte. Imagina un Volkswagen escarabajo. Ahora cúbrelo completamente con una armadura hecha de hueso sólido, formada por cientos de placas hexagonales perfectamente ensambladas. Dale una cola tan larga como un hombre es alto, cubierta de púas afiladas y terminada en una maza que pesa más que tú. Coloca 4 patas cortas pero musculosas como troncos de árbol y ahora dale vida. Eso es un gliptodonte. Y lo que estás a punto de presenciar es un día en su vida, en un mundo que desapareció hace milenios. El amanecer del gigante. Nuestro protagonista pesa casi 2 toneladas. Mide 3,5 metros de largo y 1,5 de altura hasta la cúspide de su caparazón abombado. Su nombre científico, gliptodón, significa diente tallado. Pero eso no hace justicia a lo que realmente es. Una fortaleza viviente que ha perfeccionado el arte de la defensa durante millones de años. Camina despacio, no porque sea torpe, sino porque simplemente no necesita apurarse. Cuando llevas puesta la mejor armadura del Pleistoceno, el mundo se mueve a tu ritmo. Sus pequeños ojos oscuros escanean la llanura mientras mastica. Siempre mastica. Un gliptodonte adulto necesita consumir enormes cantidades de vegetación cada día para mantener ese cuerpo masivo en funcionamiento. Hierbas, principalmente. Pastos duros y fibrosos que tritura con dientes especializados que nunca dejan de crecer, desgastándose y regenerándose en un ciclo constante. La luz del amanecer juega sobre su caparazón, revelando patrones intrincados en las placas óseas. Cada placa, llamada ostodermo, está fusionada con la siguiente, formando un mosaico perfecto. No hay costuras débiles, no hay puntos vulnerables. Es un diseño que la naturaleza tardó 30 millones de años en perfeccionar. Se detiene junto a un arroyo. El agua fluye cristalina sobre rocas pulidas. Baja su enorme cabeza, también parcialmente blindada, y bebe. El sonido es sorprendentemente delicado para una criatura tan masiva. Traga largos sorbos mientras su cola, esa arma formidable, descansa sobre el suelo detrás de él. Y entonces el viento cambia. Un olor llega hasta sus fosas nasales. Un olor que conoce bien. Un olor que significa peligro. La amenaza. Desde el borde del bosque de árboles dispersos, algo observa. 2 ojos amarillos, fríos, calculadores. El esmilodón, el tigre dientes de sable, es el depredador supremo de estas tierras. Con colmillos de 20 centímetros capaces de perforar carne como cuchillos calientes, atravesando mantequilla, es una máquina de matar perfeccionada por la evolución. Pero incluso el esmilodón lo piensa 2 veces antes de atacar a un gliptodonte adulto. El gran felino emerge de entre los arbustos. Es un macho, enorme, con músculos que se ondulan bajo su pelaje leonado. Pesa 300 kilos de pura potencia predadora. Normalmente cazaría un perezoso gigante juvenil o un caballo americano. Presa más fácil, más vulnerable. Pero tiene hambre, mucha hambre. El gliptodonte lo ha detectado. Deja de beber, no huye, no puede huir, no realmente. No es un animal construido para la velocidad, es un animal construido para resistir. Sus patas cortas se tensan,
su cabeza se retrae ligeramente bajo el borde frontal del caparazón, y su cola, esa magnífica cola, se eleva. La cola de un gliptodonte es un arma que desafía la imaginación. Imagina un bate de béisbol, pero de hueso sólido, cubierto de púas afiladas como dagas, con un peso de 50 kilos concentrado en el extremo. Puede girar con una fuerza capaz de romper huesos, de destrozar cráneos, de convertir a cualquier atacante en un problema médico catastrófico. El Smilodon lo sabe. Ha visto lo que esa cola puede hacer. Comienza a circular. El gliptodonte gira sobre sí mismo, siempre manteniendo su cola entre él y el depredador. Es un baile que ambos conocen, un ritual antiguo de amenaza y contraamenaza. El tigre gruñe, mostrando esos colmillos impresionantes. El gliptodonte permanece en silencio, pero su cola se balancea ligeramente, lista para descargar toda su fuerza en un instante. Durante largos minutos, ambos se estudian. El felino busca una apertura, algún ángulo desde donde sus garras puedan encontrar carne vulnerable. Pero no lo hay. El gliptodonte es como atacar a una roca viviente. Su vientre está protegido por una coraza ósea separada del caparazón principal. Sus patas son cortas y gruesas, difíciles de alcanzar. Su cuello está completamente retraído. Y entonces el gliptodonte hace algo inesperado. Carga. No es rápido, pero no necesita serlo. 2 toneladas de armadura viviente acelerando directamente hacia ti es aterrador independientemente de la velocidad. La cola silba en el aire en un arco lateral devastador. El Smilodon salta hacia atrás justo a tiempo. La maza ósea pasa a centímetros de su cabeza con un sonido que corta el aire. El mensaje es claro. Vete a buscar tu desayuno a otra parte. El tigre dientes de sable gruñe una última vez, más por orgullo herido que por intención real de pelear, y se retira al bosque. No vale la pena. Hay presas más fáciles. Presas que no pueden convertir tu cráneo en polvo con un solo golpe. El gliptodonte se queda inmóvil unos minutos más, asegurándose de que la amenaza ha pasado realmente. Luego, como si nada hubiera ocurrido, baja su cola y vuelve a beber del arroyo. Solo otro día en el Pleistoceno. La vida en manada. A medida que el sol sube en el cielo, nuestro gliptodonte se pone en marcha. Tiene un destino. No es un animal solitario por elección. Los gliptodontes son criaturas sociales que a menudo se reúnen en grupos dispersos, especialmente cerca de fuentes de agua o en zonas con vegetación abundante. Atraviesa la llanura con ese paso característico, balanceante pero constante. Cada pisada deja una huella profunda en el suelo blando. Puede caminar así durante horas sin cansarse. Su metabolismo es lento, adaptado a una vida de consumo constante de alimentos de bajo valor nutricional. No necesita la velocidad explosiva de un depredador ni la resistencia de una presa que huye. Necesita aguante, la capacidad de seguir adelante, día tras día, masticando y digiriendo y existiendo en su fortaleza móvil. Y entonces los ve. Más gliptodontes. 5, para ser exactos. 3 adultos y 2 juveniles de aproximadamente la mitad del tamaño de los adultos. Están dispersos en un área de quizás 100 metros cuadrados, cada uno dedicado a su propia alimentación, pero consciente de los demás. No es exactamente una manada en el sentido de lobos o elefantes. Es más como una congregación, una reunión de individuos independientes que encuentran seguridad en los números. Nuestro protagonista se acerca. Uno de los otros machos adultos levanta la cabeza. Se miran durante un largo momento. Hay una evaluación mutua. Los gliptodontes machos son territoriales durante la época de apareamiento, y sus caparazones llevan las cicatrices de batallas pasadas. Abolladuras, marcas de impacto, surcos donde las púas de la cola de un rival han dejado su marca. Pero no es época de apareamiento. Es solo un día cualquiera.
y hay espacio suficiente para todos. El recién llegado se integra al grupo y comienza a pastar. Los juveniles, llenos de esa energía curiosa de la juventud, se acercan para investigar al nuevo miembro. Uno de ellos, particularmente atrevido, intenta frotar su caparazón contra el del adulto. Es un comportamiento social, una forma de establecer vínculos. El adulto lo tolera con la paciencia de quien ha visto ya muchas estaciones pasar. La mañana transcurre en esta rutina tranquila. Masticar, caminar unos pasos, masticar más. De vez en cuando, uno de los gliptodontes se rasca contra un árbol caído, usando la madera rugosa para aliviar alguna picazón bajo el caparazón. Es uno de los pocos inconvenientes de llevar armadura permanente. No puedes rascarte a voluntad. Y luego llega el mediodía. El calor del sol tropical es intenso. Los gliptodontes, a pesar de su armadura, son sensibles a las temperaturas extremas. Ese caparazón masivo puede convertirse en un horno bajo el sol directo. Por eso, durante las horas más calurosas, buscan sombra. Se dirigen hacia un grupo de árboles cerca del arroyo. Allí, bajo las ramas extendidas, se tumban. Sí, los gliptodontes pueden tumbarse, aunque el proceso es lento y deliberado. Bajan su cuerpo masivo hasta que el vientre toca el suelo, y allí permanecen, descansando, digiriendo, esperando que pase el calor. Es un momento de paz. Los únicos sonidos son el murmullo del agua, el canto distante de aves que ya no existen en tu tiempo, y el rumiar constante de los gliptodontes. El mundo del Pleistoceno en su estado más sereno. Pero la paz nunca dura mucho en un mundo de megafauna. Encuentros con gigantes. El suelo comienza a temblar de nuevo, pero esta vez no son gliptodontes lo que se acerca. Es algo mucho, mucho más grande. Desde la llanura emerge una figura que desafía la lógica. Parece imposible que algo tan grande pueda caminar sobre dos patas traseras. Pero ahí está, un perezoso gigante, un Megatherium. Si el gliptodonte es del tamaño de un auto pequeño, el Megatherium es del tamaño de un elefante. 4 metros de altura cuando se yergue sobre sus patas traseras, 6 toneladas de peso. Garras del tamaño de sables curvos. Pero a diferencia del Smilodon, no es un depredador, es un herbívoro. Posiblemente el herbívoro más grande que jamás haya caminado sobre Sudamérica. Se acerca al mismo grupo de árboles donde descansan los gliptodontes. Quiere las hojas altas que ningún otro animal puede alcanzar. Se yergue sobre sus patas traseras, apoyándose en su cola gruesa como el tronco de un árbol, y extiende esas garras masivas hacia las ramas. Los gliptodontes lo observan con lo que podríamos interpretar como desinterés. No es una amenaza. Es solo otro vecino en este ecosistema abarrotado de titanes. Uno de los juveniles, siempre curioso, se acerca demasiado a las enormes patas traseras del perezoso. Su madre, si podemos llamarla así, lo empuja suavemente con su hocico, alejándolo. Incluso un pisotón accidental de un Megatherium podría ser fatal. El perezoso gigante arranca ramas enteras y las mete en su enorme boca, masticando con una expresión que parece permanentemente somnolienta. Hojas, ramitas, corteza, todo baja por su garganta. Necesita comer casi constantemente para mantener ese cuerpo colosal. Pero no está solo. Más movimiento en la llanura. Esta vez es una manada de macrauquenias, unas criaturas extraordinarias que parecen el resultado de un experimento fallido de la naturaleza. Tienen el cuerpo de un camello sin joroba, patas largas y delgadas como las de un caballo, y una cabeza pequeña con una trompa corta parecida a la de un tapir. Son mamíferos ungulados que evolucionaron de forma completamente aislada en Sudamérica durante millones de años. Pasan corriendo cerca del grupo, alertadas por algo que los gliptodontes aún no han percibido. Sus cascos golpetean el suelo en un ritmo acelerado.
Van hacia el norte, rápido. Y entonces llega el olor. Humo, fuego, no un incendio forestal. Algo diferente, algo controlado. Los gliptodontes, con su inteligencia limitada pero sus instintos agudos, se ponen en pie. El Megatherium deja de comer y olfatea el aire. Hay algo nuevo en este mundo antiguo. Algo que ninguno de estos animales está programado genéticamente para comprender del todo. Hay humanos cerca. Los recién llegados. Los primeros humanos en Sudamérica llegaron hace aproximadamente 15.000 años, cruzando desde el norte en una migración que cambiaría para siempre el destino de este continente. Son cazadores especializados, armados con lanzas con puntas de piedra tallada y un conocimiento del fuego que ningún animal puede igualar. Desde una elevación del terreno, un grupo de estos humanos observa la congregación de megafauna. Son 6. 4 hombres, 2 mujeres. Están cubiertos con pieles de animales, decorados con ocre rojo. Llevan días rastreando a una manada de caballos americanos, pero lo que ven ahora los hace detenerse. Los gliptodontes. Uno de los cazadores, el más viejo, el que lleva las cicatrices de 1000 cacerías, señala hacia el grupo de armadillos gigantes. Habla en una lengua que se perderá sin dejar rastro. Sus palabras son suaves, consideradas. Está evaluando. Para estos humanos, un gliptodonte representa algo complejo. Es carne, mucha carne, suficiente para alimentar a toda una banda durante semanas. Pero también es extremadamente difícil de cazar. Esa armadura hace que las lanzas sean casi inútiles. No hay forma de alcanzar los órganos vitales desde arriba o desde los lados. Pero hay otra razón para cazar un gliptodonte. Una razón que va más allá de la carne. Su caparazón. Un caparazón de gliptodonte vacío es el refugio perfecto. Es impermeable, resistente al viento, lo suficientemente grande como para que toda una familia se acurruque dentro durante una tormenta. Los humanos han descubierto esto. Han encontrado caparazones vacíos de gliptodontes muertos naturalmente y los han convertido en viviendas temporales. Algunos grupos incluso han empezado a hacer algo más radical: cazar específicamente para obtener esos caparazones. El cazador viejo toma una decisión. No hoy. Los gliptodontes están demasiado cerca del agua, demasiado alertas después del paso de las macrauquenias asustadas. Pero los seguirá, los estudiará. Y cuando llegue el momento correcto, cuando encuentre uno separado del grupo, quizás enfermo o viejo, entonces atacará. Los humanos se retiran silenciosamente. Los gliptodontes, conscientes de su presencia, pero no amenazados directamente, continúan con sus vidas. No saben que están presenciando el comienzo del fin. Que estos nuevos depredadores, estos monos sin pelo armados con piedras afiladas y cerebros enormes, cambiarán todo. Pero eso vendrá después. Por ahora todavía hay tiempo. Todavía hay días de masticar hierba bajo el sol, de beber del arroyo, de balancear esas colas poderosas cuando algún smilodón hambriento se acerca demasiado. Por ahora todavía hay vida. La batalla de los titanes. Pasan varias semanas en nuestro viaje imaginario por el Pleistoceno. La época de apareamiento ha llegado para los gliptodontes, y con ella llega la violencia. Nuestro protagonista ha detectado a una hembra. Ella es ligeramente más pequeña que él, con un caparazón menos marcado por las batallas. Está pastando tranquilamente cerca del borde de un pantano cuando él se acerca. Hay un ritual en esto. Se acerca lentamente, emitiendo sonidos bajos, casi ronroneos guturales que reverberan desde su pecho masivo. Ella lo ignora, por ahora, pero hay competencia. Otro macho, igual de grande, igual de impresionante, emerge desde el otro lado. Se detiene al ver al rival. Los dos machos se miran.
Las décadas de evolución han tallado este momento en sus instintos. Solo puede haber uno. Lo que viene a continuación es un espectáculo que hace que cualquier batalla medieval parezca un juego de niños. Ambos machos se acercan lentamente, cada uno midiendo al otro. Sus caparazones, en la luz del atardecer, brillan como corazas de caballeros antiguos. Pero no hay nada caballeroso en lo que está por suceder. El primer golpe viene sin aviso. El macho rival gira su cuerpo masivo y su cola silba en el aire con una velocidad que parece imposible para algo tan pesado. El impacto contra el caparazón de nuestro protagonista resuena como un trueno. 50 kilos de hueso sólido, cubierto de púas golpeando contra armadura ósea. El sonido se escucha a kilómetros de distancia. Nuestro gliptodonte se tambalea pero no cae. Devuelve el golpe. Su propia cola se eleva y descarga con furia ancestral. El impacto deja una abolladura visible en el caparazón del rival. Placas óseas crujen, pero no se rompen. Esa es la belleza terrible del diseño del gliptodonte. Pueden golpearse entre sí con fuerza suficiente para matar a casi cualquier otro animal, pero sus propios caparazones pueden soportarlo. La batalla continúa, golpe tras golpe. Cada impacto es como el choque de escudos gigantes. Polvo se levanta alrededor de los combatientes. La hembra observa desde la distancia, masticando tranquilamente, como si estuviera viendo un torneo organizado para su entretenimiento. Los machos giran, se empujan, buscan ángulos. No es solo fuerza bruta. Hay técnica aquí, años de experiencia dictando cada movimiento. Un gliptodonte experimentado sabe que el área más vulnerable de un rival es la unión entre el caparazón y la coraza ventral. Sabe que un golpe bien colocado en las patas traseras puede desequilibrar. Sabe que la resistencia es tan importante como la potencia. Pero este combate está parejo. Ambos son veteranos. Ambos tienen cicatrices de batallas anteriores. Ambos quieren a la hembra. Finalmente, después de casi una hora de intercambio de golpes, uno de los machos comete un error. Se sobreextiende en un swing de cola. Nuestro protagonista aprovecha la apertura. Su cola se arquea en el aire y golpea justo en el costado del rival, cerca de la articulación de la pata trasera. El golpe es devastador. El rival se tambalea, pierde el equilibrio por un momento. Es suficiente. En las peleas entre gliptodontes no se trata de matar al oponente, se trata de dominarlo, de probar que eres el más fuerte, el más resistente, el más digno de pasar tus genes. El macho derrotado se retira, se aleja lentamente, cojeando ligeramente, su orgullo herido tanto como su cuerpo. Sobrevivirá, sus heridas sanarán. Habrá otras hembras, otras oportunidades. Nuestro protagonista se vuelve hacia la hembra. Ella ha dejado de comer. Lo mira. Y después de un momento que parece alargarse hacia la eternidad, ella no se aleja cuando él se acerca. La vida continúa. Las estaciones cambian. Meses después, el paisaje ha cambiado. Es la estación seca. Los arroyos que fluían generosos están ahora reducidos a hilos de agua fangosa. La vegetación se ha tornado amarillenta, dura, menos nutritiva. Es un tiempo difícil para todos los herbívoros. Los gliptodontes se han congregado alrededor de los últimos pozos de agua. Hay más de 20 ahora, la mayor concentración que nuestro protagonista ha visto en años. La necesidad de agua supera la territorialidad. Hay una tregua tácita, pero no están solos. Otros gigantes también han sido atraídos aquí. Mastodontes, esos primos sudamericanos de los mamuts, con sus colmillos curvos y trompas musculosas, dominan el acceso al agua. Son los reyes indiscutibles del abrevadero. Pesan 8 toneladas
y no toleran que nadie los empuje. Los gliptodontes esperan pacientemente su turno. No pueden desafiar a un mastodonte. Son pesados y están blindados, pero un mastodonte puede pisotear, puede levantar con su trompa, puede usar esos colmillos como armas. Es una jerarquía clara. Cuando finalmente los mastodontes se alejan, saciados, los gliptodontes avanzan. Beben profundamente. El agua es preciosa ahora. Cada sorbo es vida. Y entonces algo extraño sucede. Uno de los gliptodontes jóvenes, quizás el mismo que vimos hace meses siendo curioso cerca del Megatherium, no se levanta después de beber. Se queda allí, a la orilla del agua, respirando con dificultad. Los otros se alejan lentamente, volviendo a pastar, pero su madre se queda cerca. El joven está enfermo. Quizás un parásito. Quizás la escasez de alimento de calidad. En el mundo salvaje del Pleistoceno, la enfermedad es una sentencia de muerte tan segura como las garras de un depredador. Durante 2 días, el juvenil se debilita. Su madre permanece cerca, incapaz de ayudar, pero incapaz de irse. Es un momento de tragedia silenciosa que se desarrolla constantemente en la naturaleza. No hay veterinarios aquí, no hay segundas oportunidades. En la tercera mañana, el joven gliptodonte ha muerto, y los cazadores humanos han estado observando. Llegan al amanecer siguiente. 6 de ellos, los mismos que vimos hace meses, han seguido a este grupo de gliptodontes desde entonces, aprendiendo sus patrones, sus movimientos, esperando una oportunidad como esta. Se acercan al cadáver. La madre, todavía cerca, se interpone entre ellos y su cría muerta. Levanta su cola en advertencia. Los humanos se detienen. No están aquí para pelear. No hoy. Tienen paciencia infinita. Esperan. Horas. Hasta que finalmente el hambre y la sed fuerzan a la madre a alejarse hacia el agua. Los humanos se mueven rápidamente. Piedras afiladas cortan la conexión entre el caparazón y el cuerpo del juvenil. Es un trabajo duro, requiere fuerza y habilidad, pero lo han hecho antes. En menos de 1 hora, tienen lo que vinieron a buscar. El caparazón, intacto, perfecto, lo cargan entre 4 de ellos y desaparecen en la llanura. La madre regresa y encuentra a su cría destrozada. Olisquea el cuerpo, empuja suavemente con su hocico, pero no hay respuesta, no hay vida. Después de un tiempo que podríamos medir en horas o en días, se aleja. El Pleistoceno no tiene lugar para el duelo prolongado, solo para la supervivencia. Ahora viajamos hacia adelante en el tiempo. 1000 años, 2000. Los humanos se han multiplicado. Han perfeccionado sus técnicas de caza. Han aprendido todos los secretos de este continente. Saben dónde migran los animales, cuándo se reproducen, cuáles son vulnerables. Y los gliptodontes, esos tanques vivientes que sobrevivieron durante 30 millones de años de cambios climáticos, de la aparición y desaparición de incontables depredadores, de continentes que se separaron y se unieron. Ahora enfrentan un enemigo que nunca antes habían encontrado. Un depredador que piensa. Nuestro protagonista es viejo ahora. Su caparazón lleva las marcas de incontables batallas. Algunas placas están agrietadas. Se mueve más lentamente que antes, pero sigue vivo. Sigue masticando hierba. Sigue bebiendo del arroyo. El mundo a su alrededor ha cambiado de maneras que su cerebro simple no puede comprender. Hay menos megafauna ahora. Los mastodontes son más raros. Los perezosos gigantes casi han desaparecido de esta región. Incluso los gliptodontes son menos numerosos. Y los humanos están en todas partes. Un día, mientras pasta en su territorio habitual, ve algo que nunca antes ha presenciado. Un grupo grande de humanos. No 6 o 7, 20, 30, llevan lanzas.
y vienen directamente hacia él. Es una cacería organizada. Los humanos han desarrollado técnicas específicas para gliptodontes. Saben que no pueden perforar la armadura dorsal, pero han descubierto que el vientre, aunque protegido, tiene puntos débiles. Han aprendido que si pueden voltear a un gliptodonte, si pueden usar palancas y fuerza colectiva para ponerlo boca arriba, entonces es vulnerable. Nuestro gliptodonte hace lo que ha hecho toda su vida cuando enfrenta amenazas. Se planta firmemente, baja su cabeza, levanta su cola. Pero esta vez es diferente. Los humanos no atacan directamente, se dispersan, lo rodean. Algunos llevan antorchas. El fuego. Los gliptodontes no entienden el fuego, pero lo temen instintivamente. Comienzan a gritarle, a agitar las antorchas, a lanzar piedras que rebotan inofensivamente contra su armadura. No están tratando de matarlo así, están tratando de asustarlo, de hacerlo mover, y funciona. El gliptodonte, por primera vez en décadas, huye. Se mueve tan rápido como su cuerpo masivo y anciano puede. Los humanos corren tras él, manteniéndolo en movimiento, agotándolo. Es una táctica de caza de persistencia, la misma que han usado para derribar caballos y camellos. Pero un gliptodonte no está hecho para correr largas distancias. Después de kilómetros, su enorme corazón está al límite. Sus pulmones luchan por oxigenar ese cuerpo masivo. Se detiene, jadeando, en la orilla de un barranco poco profundo. Los cazadores se acercan. Traen con ellos troncos largos. Van a intentar volcarlo. Insertan las palancas bajo el borde de su caparazón. Empujan. El gliptodonte lucha. Intenta mantener el equilibrio, pero está exhausto. Lentamente, inexorablemente, su mundo comienza a inclinarse. Por primera vez en su larga vida, sus patas pierden contacto con el suelo. Cae de lado con un impacto que sacude la tierra. El peso de su propio caparazón ahora trabaja en su contra. Trata de rodar, de usar la inercia para volver a ponerse de pie, pero el ángulo es demasiado pronunciado. Queda medio volcado, vulnerable. Las lanzas comienzan a descender. Pero entonces, algo inesperado sucede. Desde la llanura llegan más gliptodontes. 4 adultos. No vienen a atacar a los humanos, pero su presencia, su masa combinada acercándose, hace que los cazadores duden. Son valientes, pero no estúpidos. 4 gliptodontes adultos, aunque no coordinados en defensa activa, representan toneladas de armadura y colas letales balanceándose. Los humanos se retiran. No muy lejos, pero lo suficiente. Y en ese momento de indecisión, nuestro protagonista hace un esfuerzo supremo. Usa su cola como palanca contra el suelo. Sus patas rasguñan la tierra. Músculos que han cargado 2 toneladas durante décadas se tensan en un último empuje desesperado. Y se voltea de regreso. Se pone de pie, temblando, exhausto más allá de la medida. Los otros gliptodontes se han detenido cerca. Los humanos observan desde la distancia, frustrados. Lentamente, el grupo de gliptodontes se aleja. Los cazadores no los siguen. No hoy. Ha sido demasiado trabajo para ningún resultado. Buscarán presas más fáciles. Nuestro protagonista sobrevivió. Esta vez. Pero la escritura está en la pared. O mejor dicho, en las cuevas donde los humanos pintan ahora. Imágenes de gliptodontes, de cacerías exitosas, de caparazones usados como refugios. El tiempo de los gliptodontes se está agotando. Y así llegamos al final de nuestra ventana al pasado, al final de este día extraordinario en la vida de una criatura extraordinaria. Hemos caminado junto al gliptodonte a través del Pleistoceno. Hemos visto su mundo en todo su esplendor y en toda su dureza. Pero ahora, alejémonos de la narrativa, salgamos de la inmersión temporal y examinemos a esta criatura con los ojos de la ciencia moderna. Porque el gliptodonte
no es solo una historia fascinante. Es un testimonio de la innovación evolutiva, un experimento de la naturaleza en blindaje corporal que nunca ha sido igualado. Pasemos los próximos minutos explorando los detalles técnicos, las maravillas anatómicas y el misterio de su desaparición. La evolución del blindaje perfecto. Los gliptodontes no aparecieron de la nada completamente formados y blindados. Su historia evolutiva se remonta a más de 30 millones de años, a un grupo de mamíferos llamados cingulados, que también dieron origen a los armadillos y pangolines que conocemos hoy. Pero mientras los armadillos modernos mantuvieron flexibilidad en su armadura, con bandas que les permiten enrollarse, los gliptodontes tomaron un camino evolutivo diferente. Sacrificaron completamente la flexibilidad a cambio de protección absoluta. Su caparazón, técnicamente llamado osteodermo, no era simplemente piel endurecida, era hueso verdadero. Cada placa era un trozo de hueso sólido incrustado en la piel, fusionado con las costillas y las vértebras subyacentes. Imagina usar una armadura que es literalmente parte de tu esqueleto. Eso es un gliptodonte. El proceso de formación de este caparazón durante la vida del animal es fascinante. Los juveniles nacían con placas pequeñas, separadas, que se iban fusionando y expandiendo a medida que crecían. Para cuando alcanzaban la adultez, tenían entre 1000 y 1500 placas individuales, formando un mosaico perfecto, sin puntos débiles. El grosor del caparazón variaba entre 2 y 5 centímetros, dependiendo de la especie y la ubicación. Las placas sobre la espalda eran más gruesas. Las de los lados, diseñadas para soportar ataques laterales, tenían refuerzos estructurales internos que actuaban como contrafuertes. Y no era solo resistente, era sorprendentemente ligero para su función. La estructura interna de cada placa estaba llena de espacios porosos, como una esponja ósea, que reducían el peso sin sacrificar resistencia. Es el mismo principio que los ingenieros modernos usan en la construcción de puentes y rascacielos. La cola, una maravilla de ingeniería. Pero si el caparazón era impresionante, la cola era absolutamente extraordinaria. Las colas de los gliptodontes variaban según las especies. Algunas eran relativamente simples, cubiertas de anillos óseos móviles. Pero la más famosa, la del género Doedicurus, era una obra maestra de armamento natural. En el extremo de la cola había una estructura llamada maza caudal. Era esencialmente un garrote de hueso sólido cubierto de púas afiladas y tuberculadas. El conjunto completo pesaba entre 40 y 60 kilos. La cola en sí medía hasta 1,5 metros de largo. ¿Cómo podía un animal balancear algo tan pesado con suficiente fuerza como para ser un arma efectiva? La respuesta está en la anatomía muscular. Los músculos que controlaban la cola estaban anclados a vértebras masivas reforzadas dentro del caparazón. Tendones gruesos como cuerdas de barco transmitían la fuerza. Y el diseño de las articulaciones permitía un rango de movimiento específicamente optimizado para golpes horizontales devastadores. Estudios biomecánicos modernos han estimado que un gliptodonte adulto podía generar fuerzas de impacto superiores a 1000 kilogramos. Eso es suficiente para romper huesos de prácticamente cualquier animal del Pleistoceno. Incluso depredadores masivos como el Artotherium, el oso de cara corta sudamericano que pesaba 1,5 toneladas, habrían pensado 2 veces antes de atacar. Las cicatrices encontradas en fósiles de caparazones de gliptodontes confirman que estas armas se usaban regularmente en combates intraespecíficos. Hay abolladuras, fracturas parcialmente curadas y marcas que coinciden exactamente con el patrón de púas de las mazas caudales. Digestión y dieta. Procesando toneladas de hierba. Mantener un cuerpo de 2 toneladas requiere una cantidad asombrosa de energía.
y los gliptodontes la obtenían de una de las fuentes más pobres nutricionalmente disponibles: hierba. Las hierbas son notoriamente difíciles de digerir para los mamíferos. Contienen celulosa, una molécula que ningún mamífero puede descomponer sin ayuda bacteriana. Los gliptodontes resolvieron esto con un sistema digestivo extraordinariamente largo y complejo. Sus intestinos medían más de 30 metros de longitud, enrollados dentro de esa armadura protectora. Estaban llenos de bacterias simbióticas que fermentaban la celulosa, liberando nutrientes que el gliptodonte podía absorber. El proceso era lento, muy lento. La comida podía pasar días moviéndose a través del sistema digestivo. Sus dientes eran igualmente especializados. No tenían incisivos frontales. En su lugar, tenían una almohadilla córnea que usaban contra sus molares traseros para triturar vegetación. Los molares mismos nunca dejaban de crecer, compensando el desgaste constante de masticar material vegetal abrasivo mezclado con tierra. El análisis químico de coprolitos fosilizados, heces preservadas de gliptodontes, ha revelado que su dieta consistía principalmente en gramíneas de las pampas, con contribuciones menores de hojas y plantas acuáticas. No eran comedores exigentes. No podían serlo. Necesitaban volumen y lo obtenían comiendo casi constantemente durante las horas de vigilia. Reproducción y desarrollo. Criar a un bebé gliptodonte dentro de una madre que es esencialmente un tanque viviente presenta desafíos obvios. ¿Cómo nace una cría desde dentro de una armadura cerrada? La respuesta está en la anatomía reproductiva única de los cingulados. Las hembras tenían una abertura pélvica que, aunque limitada por el caparazón ventral, era suficientemente grande para permitir el paso de crías relativamente pequeñas. Los bebés gliptodontes nacían con un caparazón suave, coriáceo, flexible. Solo pesaban unos pocos kilos al nacer, una fracción minúscula del peso adulto. Durante los primeros meses, este caparazón blando se endurecía gradualmente a medida que minerales se depositaban en las placas. La madre proporcionaba leche y protección, pero no había un cuidado parental prolongado como en elefantes o primates. Después de 6 a 8 meses, el juvenil era independiente, aunque no alcanzaba el tamaño adulto completo hasta los 8 o 10 años. Las tasas de supervivencia infantil probablemente eran bajas. Depredadores como el esmilodón o el Phorus racos, aves del terror de 2 metros de altura, podían atacar exitosamente a juveniles cuyos caparazones aún no estaban completamente desarrollados. Termorregulación. El desafío del horno portátil. Llevar un caparazón óseo masivo en un clima tropical o subtropical presenta un problema serio: la regulación de la temperatura corporal. El caparazón actuaba como un horno solar. Bajo el sol directo del mediodía, la superficie podía alcanzar temperaturas que cocinarían literalmente al animal si no tuviera mecanismos de enfriamiento. Los gliptodontes probablemente eran más activos durante las horas más frescas del amanecer y el atardecer. Durante el mediodía, buscaban sombra o agua. Algunos científicos han propuesto que podían regular su temperatura comportamentalmente al cubrirse con barro, que al secarse proporcionaba enfriamiento evaporativo. El interior del caparazón tenía una red de vasos sanguíneos que podía redistribuir calor. La piel debajo del caparazón probablemente podía sudar, aunque esto no ha sido confirmado directamente en fósiles. En las estaciones frías, el caparazón funcionaba como un aislante, reteniendo el calor corporal. Era un sistema de calefacción y refrigeración todo en uno, aunque con limitaciones significativas que probablemente restringían su rango geográfico a zonas con temperaturas relativamente moderadas. Sentidos y comportamiento. A pesar de su apariencia de fortaleza ambulante, los gliptodontes no eran particularmente inteligentes. Sus cerebros eran pequeños en relación con su tamaño corporal, similares en proporción a los de tortugas o cocodrilos modernos. Su visión era probablemente mediocre. Los ojos estaban posicionados lateralmente,
proporcionando un amplio campo de visión, pero poca percepción de profundidad. Eran adecuados para detectar movimiento de depredadores, pero no para enfoque fino. El olfato era probablemente su sentido dominante. Grandes bulbos olfativos en el cráneo sugieren una capacidad excepcional para detectar olores a distancia. Esto sería útil para encontrar fuentes de agua, detectar depredadores y localizar parejas durante la época de apareamiento. El oído era moderadamente bueno. Podían detectar sonidos de baja frecuencia, útiles para comunicación entre individuos dispersos en las pampas abiertas. En cuanto a comportamiento social, la evidencia fósil sugiere que eran semisociales. No formaban manadas cohesivas como bisontes o elefantes, pero tampoco eran completamente solitarios. Las congregaciones temporales alrededor de recursos como agua o zonas de alimentación de alta calidad eran comunes. La gran extinción, el fin de una era. Y ahora llegamos a la pregunta más intrigante y debatida. ¿Por qué se extinguieron? Los gliptodontes desaparecieron hace aproximadamente 10.000 años, al final del Pleistoceno, junto con más del 80% de la megafauna sudamericana. No estaban solos. Mastodontes, perezosos gigantes, tigres dientes de sable, caballos americanos, camellos, todos desaparecieron en un periodo relativamente corto desde una perspectiva geológica. Hay dos teorías principales, y el consenso científico actual sugiere que probablemente ambas contribuyeron. Teoría 1. Cambio climático. El final del Pleistoceno coincidió con cambios climáticos dramáticos. Los glaciares se retiraron, las temperaturas aumentaron, los patrones de lluvia cambiaron. Los ecosistemas a los que los gliptodontes estaban adaptados se transformaron. Las vastas pampas comenzaron a cambiar. En algunos lugares se volvieron más áridas. En otros, los bosques avanzaron donde antes había praderas abiertas. Para un animal tan especializado como el gliptodonte, adaptado a pastar hierbas específicas en llanuras abiertas, estos cambios habrían sido catastróficos. Su metabolismo lento y sus necesidades calóricas masivas significaban que no podían adaptarse rápidamente a nuevas fuentes de alimento. Su armadura pesada los hacía lentos y torpes en terrenos boscosos. El cambio de hábitat por sí solo podría haber fragmentado poblaciones, reducido recursos y empujado a las especies hacia la extinción. Teoría 2. Sobrecaza humana. Pero el cambio climático por sí solo no explica por qué tantas especies de megafauna se extinguieron al mismo tiempo en diferentes partes del mundo, siempre coincidiendo con la llegada de humanos. Los humanos llegaron a Sudamérica hace aproximadamente 15.000 años. En los siguientes 5.000 años, la mayoría de la megafauna desapareció. La correlación es difícil de ignorar. Los gliptodontes, a pesar de su armadura, eran vulnerables a la caza humana organizada. Los humanos tenían algo que ningún depredador natural tenía: inteligencia abstracta, capacidad de planificación compleja y herramientas especializadas. Como vimos en nuestra narrativa, los cazadores humanos desarrollaron técnicas específicas para gliptodontes. Podían voltearlos, podían agotarlos y, crucialmente, podían matarlos no solo por carne, sino por sus caparazones. La evidencia arqueológica confirma que los humanos usaban caparazones de gliptodontes como refugios. Se han encontrado sitios con múltiples caparazones, mostrando marcas de herramientas y evidencia de ocupación humana. Algunos incluso tenían agujeros cortados para puertas. Si cada banda humana necesitaba 1 o 2 caparazones y los gliptodontes ya estaban bajo estrés por cambios climáticos, con tasas de reproducción lentas, la presión combinada habría sido insostenible. La verdad probable: una tormenta perfecta. La mayoría de los paleontólogos ahora creen que fue una combinación. El cambio climático debilitó las poblaciones, fragmentó hábitats, redujo recursos. La caza humana proporcionó el golpe final a especies ya en declive.
Los gliptodontes podrían haber sobrevivido al cambio climático por sí solo. Habían sobrevivido a cambios climáticos anteriores durante millones de años. Podrían haber sobrevivido a la caza humana moderada si sus poblaciones hubieran sido robustas. Pero ambos factores juntos crearon una tormenta perfecta de la que no había escape. Legado y descubrimientos modernos. Hoy, los gliptodontes viven solo en fósiles y en nuestra imaginación. ¿Pero qué fósiles son? El primer caparazón de gliptodonte fue descubierto en Argentina en el siglo XIX. Los científicos de la época quedaron atónitos. Algunos inicialmente pensaron que era una especie de tortuga gigante. Charles Darwin, durante su viaje en el Beagle, encontró fósiles de gliptodontes y quedó fascinado por estas criaturas que claramente estaban relacionadas con los armadillos modernos, pero eran incomparablemente más grandes. Desde entonces se han descubierto fósiles de gliptodontes en toda Sudamérica, desde Argentina hasta México. Hay múltiples especies, variando en tamaño desde solo 1 tonelada hasta casi 3 toneladas. Algunas tenían colas con mazas, otras tenían colas con anillos de púas. Algunas tenían caparazones más altos y redondeados. Otras eran más aplanadas. Los museos de historia natural de Argentina, Brasil y Uruguay albergan especímenes espectaculares. Ver un caparazón de gliptodonte en persona es una experiencia humillante. La escala pura, la complejidad del patrón de placas, la evidencia de cicatrices de batalla, todo cobra vida de una manera que las fotos no pueden capturar. Los científicos continúan estudiando estos fósiles con tecnologías modernas. Escáneres tomográficos revelan estructuras internas. Análisis de isótopos en los dientes cuentan historias sobre dieta y clima. Estudios de ADN antiguo, cuando el material genético puede ser recuperado, están comenzando a revelar las relaciones evolutivas precisas entre diferentes especies. Y ocasionalmente se hacen descubrimientos nuevos que sacuden nuestra comprensión. En 2015, un granjero en Argentina descubrió un caparazón casi perfectamente preservado con el esqueleto completo aún dentro. Fue uno de los hallazgos más completos en décadas. El gliptodonte representa algo más que una curiosidad prehistórica. Representa una solución evolutiva radical al problema de la supervivencia. En lugar de velocidad, eligieron armadura. En lugar de inteligencia, eligieron masa. En lugar de adaptabilidad, eligieron especialización extrema. Y funcionó. Funcionó magníficamente durante 30 millones de años. Eso es 100 veces más largo que el tiempo que los humanos modernos hemos existido como especie. Por ese estándar, los gliptodontes fueron extraordinariamente exitosos. Su extinción no fue un fracaso evolutivo. Fue el resultado de cambios que ninguna cantidad de blindaje podía detener. El mundo cambió más rápido de lo que podían adaptarse, y un nuevo depredador, uno que cazaba con cerebros tanto como con armas, apareció en su mundo. Pero en los huesos fosilizados que encontramos hoy, en los caparazones que parecen cúpulas de catedrales antiguas, en las mazas de cola que hablan de batallas titánicas bajo cielos prehistóricos, el gliptodonte vive todavía. Vive como testimonio de que la evolución puede tomar caminos que parecen imposibles. Que la naturaleza puede crear criaturas que desafían la imaginación. Y que este mundo, nuestro mundo, fue una vez el hogar de maravillas que solo podemos reconstruir en nuestras mentes. El armadillo blindado gigante caminó por las pampas cuando los humanos apenas estaban aprendiendo a controlar el fuego. Bebió de arroyos que hace tiempo se secaron. Luchó batallas que ningún ojo registró, excepto el de otros gliptodontes. Y ahora, miles de años después, nosotros contamos su historia. Porque eso es lo que hacemos los humanos.
Contamos historias, preservamos memoria, honramos a aquellos que vinieron antes, incluso si eran criaturas tan diferentes a nosotros que apenas podemos comprender sus vidas. El gliptodonte está extinto. Pero mientras recordemos, mientras excavemos sus huesos y estudiemos sus vidas y contemos sus historias, en cierto sentido, nunca morirán del todo.